Hay confesiones que no deberían existir, pecados que violan las leyes del tiempo mismo, y yo escuché una de ellas hace 3 semanas en el confesionario de San Miguel de las Ánimas. Llevo 32 años sirviendo en esta iglesia del interior de Castilla, en un pueblo que Progreso olvidó hace décadas. Aquí el tiempo transcurre de manera diferente, marcado únicamente por el tañer de las campanas que llaman a misa y por las procesiones que serpentean entre calles empedradas cuando llega la Semana Santa. La iglesia es más antigua que el propio pueblo, construida sobre ruinas visigodas, con muros tan gruesos que el silencio del interior parece tener peso y sustancia. Las velas parpadean incluso cuando no hay corriente de aire, y el olor a incienso jamás abandona completamente la nave central, como si las oraciones de siglos se hubieran impregnado en la piedra misma. Aquella noche llovía con la violencia que solo el otoño castellano conoce. El agua golpeaba los vitrales emplomados con furia mientras yo rezaba el rosario en la sacristía, intentando ignorar el frío que se colaba por las rendijas medievales. Había cerrado la iglesia temprano debido a la tormenta, pero alguien llamó a la puerta lateral con una insistencia que rozaba la desesperación. 3 golpes secos, una pausa, 3 golpes más. El patrón se repitió 7 veces antes de que yo atendiera. Era un hombre que no reconocí, aunque conozco a cada alma de este pueblo y de los caseríos circundantes. Vestía con sencillez, pero su ropa estaba completamente seca a pesar del diluvio exterior. Este detalle debería haberme advertido, pero estaba cansado y parecía genuinamente angustiado. Sus ojos tenían esa mirada vacía de quien ha visto algo que la mente se niega a procesar. Me pidió confesión con una voz apenas audible, casi un susurro quebrado por algo que no era llanto pero se le parecía. Le conduje hasta el confesionario del lado norte, el más apartado, donde la oscuridad es más densa y el eco de las palabras parece perderse en el vacío. Me senté en mi lado del separador de madera carcomida, escuchando cómo se acomodaba al otro lado. Su respiración era irregular, entrecortada, como si cada inhalación requiriera un esfuerzo consciente. Pasaron varios minutos antes de comenzar a hablar, y cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, más joven, como si otra persona hubiera ocupado su cuerpo. Comenzó relatándome pecados ordinarios, las transgresiones menores que cualquier feligrés confesaría, mentiras piadosas, envidia del vecino, negligencia en las oraciones. Pero había algo mecánico en su numeración, como si recitara una lista memorizada sin comprenderla realmente. Yo esperaba pacientemente, porque después de 3 décadas escuchando confesiones, uno aprende a distinguir cuando alguien está preparándose para revelar el verdadero peso que carga. El preámbulo es siempre una muralla contra lo innombrable. Entonces su voz cambió de tono, adquiriendo una cualidad distante, casi onírica. Me dijo que había venido a pedir absolución por un pecado que aún no había cometido. Las palabras cayeron en el espacio entre nosotros como piedras en un pozo sin fondo. Le pedí que se explicara, manteniendo la calma pastoral que la vocación exige, pero mi corazón ya latía con un ritmo anormal. Él continuó, describiendo con una precisión escalofriante eventos que sucederían en el futuro cercano. La muerte del sacristán en 4 días por una caída desde el campanario, el incendio que consumiría 3 casas del pueblo en la próxima luna llena, la enfermedad repentina que atacaría a los niños del coro durante el ensayo del domingo. Hablaba de estas tragedias venideras con una certeza absoluta, sin vacilación, como quien recuerda episodios vividos. Pero lo verdaderamente perturbador no era la naturaleza de sus predicciones, sino el papel que él mismo jugaría en su materialización. No era un vidente atormentado por visiones indeseadas. Era el arquitecto consciente de cada desgracia, y venía a confesar crímenes que sus manos ejecutarían pero que su alma ya pesaba como si hubieran ocurrido. Me explicó que había hecho un pacto, aunque no mencionó con quién y que había obtenido a cambio. Dijo únicamente que ahora existía simultáneamente en 2 tiempos, viviendo el presente mientras experimentaba el futuro inmediato, y que esta condición le obligaba a cumplir acciones específicas para mantener la continuidad de su existencia dual. La temperatura en el confesionario descendió bruscamente. Podía ver mi propio aliento condensarse en el aire, algo imposible dado que estábamos en el interior de la iglesia. Las velas del altar mayor comenzaron a titilar frenéticamente, proyectando sombras danzantes que parecían tener movimiento propio. Él continuó hablando, describiendo el momento exacto en que empujaría al anciano sacristán desde la escalera de caracol del campanario, la hora precisa en que derramaría aceite de lámpara sobre los umbrales de las casas condenadas, el veneno que introduciría en el agua bendita que los niños beberían antes del ensayo. Todo narrado en tiempo pasado, como memorias ya vividas, aunque según el calendario convencional estos eventos aún no existían.
Le interrumpí entonces, invocando el nombre de Dios, exigiéndole que se detuviera, que renunciara a este camino demoníaco. Mi voz resonó en la nave vacía con una autoridad que yo mismo no reconocí, pero él simplemente rió, una risa suave y triste que contenía siglos de resignación. Me dijo que no comprendía la naturaleza de su situación, que él no elegía cometer estos actos en el futuro porque ya los había cometido desde su perspectiva temporal alterada. El libre albedrío, explicó con una calma aterradora, era una ilusión para quienes experimentan el tiempo de manera lineal. Él ya había vivido las consecuencias, ya había cargado con la culpa, ya había sentido el remordimiento. Venía a buscar absolución anticipada porque en el momento en que estos actos ocurrieran en mi presente, él ya no sería capaz de sentir arrepentimiento, habiendo agotado esa emoción al experimentarla en su futuro que era su pasado. El concepto era tan blasfemo, tan contrario a toda doctrina católica, que sentí náuseas. La confesión requiere arrepentimiento genuino y propósito de enmienda. Él me pedía que perdonara pecados que todavía podía elegir no cometer, y sin embargo afirmaba que ya era demasiado tarde porque desde su perspectiva distorsionada ya los había ejecutado. Era una paradoja teológica imposible, una corrupción absoluta del sacramento de la reconciliación. Le negué la absolución. Mi voz temblaba mientras le explicaba que ningún sacerdote podía perdonar lo que aún no existía, que debía rechazar este pacto infernal y elegir el camino correcto. Hubo un largo silencio. Luego escuché el crujido de la madera mientras él se ponía de pie. Sus últimas palabras antes de abandonar el confesionario fueron: «Padre, ya lo intenté. Esto mismo sucedió hace 3 semanas desde mi perspectiva. Usted me negó la absolución entonces, como acaba de hacer ahora. En 4 días, cuando encuentren al sacristán, comprenderá que no hay elección, que todo ya está escrito. Y volveré a confesar estos mismos pecados porque este es mi infierno particular. Buscar perdón eternamente por actos que no puedo dejar de cometer porque ya los cometí». Sus pasos resonaron en la iglesia vacía, alejándose hacia la puerta. Cuando finalmente salí del confesionario, no había nadie. La puerta lateral permanecía cerrada con el cerrojo echado desde dentro, tal como yo la había dejado. Las huellas de agua que debería haber dejado al entrar no existían. Solo quedaba un olor extraño, como a tiempo quemado, si es que tal cosa puede tener aroma. Han pasado 21 días. El sacristán murió exactamente como él predijo, en una caída inexplicable desde el campanario. Las 3 casas ardieron durante la luna llena, sin que pudiéramos determinar el origen del fuego. 7 niños del coro enfermaron gravemente después del ensayo del domingo, y los médicos no encuentran explicación. Yo analicé el agua bendita y estaba contaminada con algo que el laboratorio no pudo identificar. Nadie en el pueblo recuerda a un forastero aquella noche de tormenta. No hay registro de su paso, pero cada noche, cuando cierro la iglesia, escucho pasos que se acercan al confesionario del lado norte. A veces creo ver una sombra deslizarse hacia allí, y sé, con una certeza que hiela mi sangre, que volverá, que tal vez ya volvió, o que nunca se fue realmente. He dejado de rezar por las víctimas. Ahora rezo por algo mucho más aterrador. Rezo para que Dios me niegue el don de recordar el futuro, porque algunas noches, en ese espacio entre la vigilia y el sueño, creo recordar esta misma confesión sucediendo la semana próxima, y al mismo tiempo hace un año. El tiempo se ha vuelto fluido en San Miguel de las Ánimas, y temo que pronto yo también existiré en múltiples momentos simultáneos. El confesionario permanece vacío, pero nunca silencioso, y yo sigo esperando una absolución que tal vez ya otorgué, o que jamás podré dar.